Gente de Contrapunto News, es un gustazo para nosotros tener las entrevistas contrapunteras a la senadora Alejandra Reynoso. ¿Cómo estás, senadora? Hola Paco, pues muy bien, muy contenta. Saludos a Contrapunto News, a todos los que nos escuchan, nos ven. Y bienvenido aquí a tu casa en el bonito León, Guanajuato. Genial, la verdad es que es una muy buena oportunidad para hacer un corte de caja en tu chamba. Es importante revisar si están desquitando o no los senadores, los legisladores federales. ¿Qué onda con el tema de la salud en el país? Mira, Paco, yo creo que de los mayores daños que le ha hecho Morena y esta cuarta transformación a México es justo la agenda de salud. Desde el momento en que desaparecen el Seguro Popular sin tener un INSABI preparado, lo presumieron 7 meses y cuando hacen la reforma, pues no hay nada. ¿Y a qué me refiero? Al día de hoy no hay reglas de operación, al día de hoy no se ejerce de manera correcta el Fondo de Salud para el Bienestar. Vemos los problemas del desabasto de medicamentos que son consecuencia de esas malas decisiones. Tanto los medicamentos oncológicos, ahora robo de medicamentos, se roban las vacunas. A ver, hay que hacer memoria y si bien podía haber, y si hay que reconocerlo, sobre todo en derechohabientes del IMSS o del ISSSTE que los hacían dar 10 vueltas porque no había el tratamiento, claro, sí. Pero ahora no solamente es eso, es el INSABI, al momento de que se concentran las compras, que lo advertimos, eso iba a causar mayor ineficiencia. Lejos de fortalecer un sistema de salud, lo están debilitando con las malas decisiones. Y tiene consecuencias en la salud de las mexicanas, de los mexicanos, de los niños. Hemos ido a sesionar al Hospital Federico Gómez en Ciudad de México por el desabasto de medicamentos oncológicos. Y siempre prometen en que llegan en 2 semanas, Incluso, Paco, en mayo, cuando se da la comparecencia de López-Gatell, que yo le cuestioné el tema de los medicamentos oncológicos, porque ese día estaban los papás de niños con cáncer afuera de la Secretaría de Salud, no dieron respuesta, solo ya está llegando un avión de Argentina con el medicamento en mayo. En teoría, el que se acaban de robar hace 15 días era el medicamento de Argentina, pues no te había llegado en mayo. Entonces hay una y que fue encontrado luego en el Estado de México el mismo bolsas, medicamento. Algo bastante raro. Muy raro, ¿no? Muy raro. Luego ayer la noticia, ¿no? Se roban vacunas contra influenza. Oye, ¿y cuándo se las robaron? Porque desde la semana pasada anunciaron que ya empezaba la jornada de vacunación, que todos los hospitales tenían vacunas y resulta pues que se las roban, pero que no debieron haber estado entregadas con anticipación. Ese tema se lo cuestioné ahora el subsecretario de Salud nuevamente en esta semana que compareció el lunes en el Senado y que respondió nada. Y no solamente es el desabasto de vacunas contra influenza, que ahora se roban para el IMSS, sino vacunas que tienen más de 1 año que no se surten a las entidades. Si son 13 vacunas, al menos 5 hay un desabasto, no por la pandemia, desde el año pasado. Entonces, eso repercute en la calidad de vida, en los anticuerpos que principalmente niñas y niños dejan de obtener y eso les vulnera la protección para las enfermedades, están más expuestos. ¿Y cuál ha sido tu chamba en ese sentido? ¿Cómo has defendido los intereses de los guanajuatenses en tribuna? Porque los guanajuatenses, los mexicanos entendemos la problemática, pero ¿qué puede hacer un senador de la República o en tu caso en esta situación tan complicada, ¿no? Yo creo que tenemos tres responsabilidades los legisladores. Uno es proponer, y en la propuesta, desde que inició, por ejemplo, la pandemia, pues propusimos primero que el Consejo de Salubridad sesionara, segundo que se incorporara también la iniciativa privada. El impacto de la pandemia era un impacto en salud, en economía, se ocupaban de estrategias para contener el virus y para aminorar el daño económico. Estaban ahí las propuestas, las iniciativas sin resolver todavía porque no les interesa que los temas avancen. Propusimos también el que se pudiera dar cárcel a quienes agredieran al personal de salud. Propusimos, y esto es una parte, salud y economía. Cuando hay una guerra, se define una economía de guerra cuando toda la industria de un país se reconvierte para atender una guerra. Una economía de guerra ante una pandemia es reconviertes toda la industria del país para poder surtir los insumos que se ocupen. Es emergencia. Es emergencia para la salud.
Entonces no teníamos que comprar a China cosas sin, además, sin calidad, que se les vendió, se les compra, luego llegan con una calidad que expuso a los médicos, los sentenció al contagio. Por eso México es el primer lugar a nivel mundial de contagios y de fallecimientos de personal de salud en esta contingencia. Entonces hemos presentado propuestas, porque yo soy de quienes señalan los errores, sí, de quienes contienen o tratamos de contener la destrucción de las instituciones que está haciendo Morena, pero también de quien propone. Te hemos visto en la parte combativa, incluso con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ¿es cierto? Sí, con el subsecretario de Salud, con el propio secretario de Salud, que esta comparecencia fue ante el Pleno la semana pasada, y que yo le cuestionaba, usted es presidente, él preside el Consejo General de Salubridad, y en la pandemia, ¿quién llevó la estrategia? ¿El Consejo de Salubridad o Hugo López-Gatell? No respondió nada. Le cuestionamos pues la eficiencia, porque la Secretaría de Salud coordina todos los subsistemas, pero son muy sensibles. Si yo como legisladora le cuestiono a Hugo López-Gatell, lo que está haciendo es mi responsabilidad como representante, y su responsabilidad es responder. ¿Y qué nos dice? Vean las vespertinas si tienen alguna duda. Es una falta de respeto. También, ¿no? Claro. Porque no se habla solamente de un tema entre políticos contrarios en el Senado de la República, estamos hablando de vidas. Exacto, lo que representa la salud es la vida de todas y todos los mexicanos, lo que representa la salud es la calidad de vida, cómo vamos a transitar lo que representan esas comparecencias, pues es un ejercicio o debiera ser un ejercicio de transparencia, y que ese es otro dato, la opacidad y la discrecionalidad en este gobierno federal, en todas las áreas, pero en salud es impresionante. Sí. ¿Qué sigue? ¿Cómo ves tú la problemática y cómo tendría que pelearse dentro del Senado? A ver, lo que se tiene que hacer, porque además el riesgo de, pues ahora que se junte con influenza, que además son enfermedades, el COVID, la influenza, que se adquieren de manera muy similar por vías respiratorias. Y que ya lo estamos viendo en países que también, previo a que llegara a México, los contagios ya habían pasado por una etapa a la que tuvimos que haberle aprendido, pero pareciera que no se quiso hacer caso. Ahora lo estamos viendo nuevamente. ¿Qué está sucediendo en otros países, como en Europa, conforme se acerca una temporada otoño-invierno? El clima cambia, vuelven contagios y para ellos es un rebrote porque logran disminuir. Nosotros no hemos logrado realmente disminuir el contagio. ¿Qué es lo que sigue? Y yo lo he dicho, estamos a tiempo de que se pueda contener. Para que tú puedas controlar la pandemia, y si quieres suspender actividades, tiene que ir acompañado de decisiones económicas. Y lo que se ha estado haciendo es tirando el dinero. Y te pongo un ejemplo, y esto además, una comparecencia que fue el martes con la Secretaría de Economía. A ver. Y yo le cuestionaba porque se repartieron más de 1 millón de apoyos de 25,000 pesos para las pequeñas empresas. Y se empezaron a dispersar en el mes de mayo. Las propias reglas de operación de estos 25,000 pesos, préstamo, o sea, un crédito, eran 3 meses de gracia. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que les prestaron en mayo, junio, julio, agosto, ¿ya? Tendrían que estar y no hay una recuperación económica. Y entonces le pregunto, oiga, ¿y esos 25,000 millones de pesos, cuál es la capacidad de retorno? Si no hemos salido de la pandemia, hay una crisis económica más que evidente. ¿Por qué no plantearon desde el principio un subsidio y no estar jugando con el crédito a la palabra y además, pues ahí se ve que no tenían dimensionada la pandemia? Si consideraban que en 3 meses iban a empezar a pagar, pues es que no tenían idea de lo que era la pandemia y de las dimensiones que podía tomar. Ese es un síntoma poderosísimo, lo que acabas de mencionar. La falta de cálculo es impresionante, es más tenebrosa. Y que eso también fue lo que se le cuestionó a López-Gatell, ¿no? Que es, a ver, planearon el decreto, si recordamos cuando se publica el decreto de suspensión de actividades porque entra la pandemia, era por 1 mes. Se tuvo que haber planeado una estrategia pues para mediano plazo. Si ya estábamos viendo que no, en los países que nos antecedieron, no duraba 1 mes el problema. Entonces acá fue 1 mes y dentro de 1 mes otro anuncio, cuándo se iban a establecer las estrategias
si no estaba dimensionada la pandemia. Exacto, eso es un problema. Y lo vimos en la parte educativa, lo vemos en la parte económica, lo seguimos viendo en la parte de salud. Entonces, y le decía al subsecretario, oiga, y pues usted dijo que ya llegar a un escenario catastrófico eran las 60,000 defunciones. Llevamos más de 80,000, ¿cómo se le llama ese escenario? Y oficiales, porque cada vez que salen los análisis de exceso de mortalidad, pues tienen otros datos. Sí, claro. Es mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto desde el principio? La ley de emergencia económica. Es para que la gente pueda quedarse en casa, necesitan un apoyo económico para poder vivir. Por eso impulsamos desde el ingreso básico universal, otros le llamaron la renta vital, el ingreso mínimo, el salario solidario, o sea, varias alternativas para poder apoyar y contener el problema económico para las familias y también poder contener el contagio del COVID, ¿no? Y lo digo, estamos a tiempo, porque no se le ve esto para cuándo, y pareciera que la única esperanza y la única estrategia que están viendo ahora son las vacunas. Sí. Pero las vacunas no van a llegar en este año. Luego nos dan noticias y nos dicen que empiezan a llegar en diciembre, y cuando escucho a países europeos y que ellos están esperando la vacuna hasta primavera del próximo año, dices, ¿cómo creen que México la va a tener antes? Que los países que han estado trabajando, investigando y sumándose a las estrategias con mucho más anticipación, ¿no? Sí, desafortunadamente tenemos todavía muchas dudas en ese sentido, y de alguna manera ustedes como representantes en el Poder Legislativo pues podrían echar luz sobre todo este tema, informando constantemente a la gente sobre cuál es la situación, ¿no? Sí. En ese sentido, nada más para tener idea de estos esfuerzos que han realizado, que están impulsando, ¿cuál es el estatus de estas iniciativas? ¿Están totalmente estancadas? ¿Pueden salir? ¿Cuál es su estatus? Puedo decir que están estancadas, pero que nosotros no desistimos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí? Se armó un grupo de trabajo en el Senado, donde se decía busquemos un mecanismo de apoyo, porque es una realidad de todo el país. Tanto la pérdida de empleos formales como informales, que es muy alta en México. Pues como vimos que nomás no avanzaba el tema, entonces propusimos 43 legisladoras y legisladores de diferentes partidos la consulta. Y que Morena la bloquea y dijo, no vamos a consultar eso. Entonces por todos lados tratan de bloquear cuando hay una buena iniciativa y una buena alternativa de solución. Nosotros seguiremos insistiendo, okay, porque hay otro tema que tiene que ver con lo económico también, y es el debate que tendremos en los próximos días en el Senado la próxima semana en torno a los fideicomisos. Es otro gran tema, porque eso también le pega a la economía de las familias, le pega al fondo de investigación, de ciencia, del deporte, del campo, que eso se ve reflejado finalmente en el usuario final, que son los ciudadanos. Pero el presidente ha dicho que va a revisar muy bien cada uno de los fideicomisos. O sea, que el objetivo es limpiar los fideicomisos y que llegue directo, sin intermediarios. Esa idea, de bote pronto parece buena, pero obviamente hay gente que está en contra en ese sentido. ¿Cuál es concretamente tu visión de este tema y la forma en que se está realizando esta revisión de los fideicomisos? A ver, el presidente dice que lo va a revisar, pero primero los desaparecen. Porque ya pasó, recordemos, en Cámara de Diputados, ya salió el dictamen con 109 fideicomisos menos, está en el Senado. Evidentemente acá pues hay un trabajo muy fino de estar platicando con diferentes legisladores, y yo coincido en que hay que combatir la corrupción, pero que nos dé ejemplos claros de cuántas denuncias se han puesto por cada fideicomiso, porque es como en una empresa. Resulta que el gerente es corrupto. ¿Qué haces? ¿Cambias al gerente o cierras la empresa? No, pues cambias al gerente. Eso es lo que se tiene que revisar en cada fideicomiso. O sea, no puede desaparecerlos bajo un pretexto de corrupción, porque detenerlos, o sea, no tendría que revisar apenas. Sí, claro. Ya tendría claras los ejemplos y los señalamientos y las denuncias. Ahora, quizás hay algunos fideicomisos que dicen, bueno, pues ya no tiene razón de ser por alguna esta circunstancia, pero no puedes arrajatarla, porque donde den un peso lo quieren desaparecer para seguir concentrando los recursos, poder
sin objetivos y sin estrategia. Son 68,000 millones de pesos los que involucran estos fideicomisos, según tengo entendido. Entre todos hay diferentes bloques, el que tiene que ver con tecnología, el que tiene que ver con deporte, campo, el Fonden. Y en estos momentos, pero bueno, una situación verdaderamente el que tiene que ver con emprendimiento, que finalmente, cuando hay una crisis económica, lo que tienes que hacer es reactivas las micro, pequeñas y medianas empresas. Un emprendedor no va a lograr con 25,000 pesos un negocio, porque además hay que reconocer las etapas de una empresa, desde que se incuba, desde que se propone, desde que se estabiliza, crece, y para eso es el fideicomiso. Y hay que entender, por supuesto, este proceso. Tú has impulsado algunas acciones en ese sentido. Sí. En el apoyo concretamente a los emprendedores, has estado muy de cerca en este asunto. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo van los aspectos ahí? Pues me preocupa que desaparezcan 1,933 millones de pesos, que podrían y deberían, que ese es el fin de los fondos y de los fideicomisos, apoyar a nuevos emprendedores, pero como que no les interesa este gobierno. Primero desaparecieron el INADEM, ¿no? ¿Qué es el INADEM? El Instituto Nacional del Emprendedor. Okay. Y luego, ahora es el fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Y aquí viene una iniciativa muy padre, que además ya se aprobó en comisiones, y que es educación financiera. Porque hay que ver toda la cadena para que todos los mexicanos ocupamos educación financiera. Y somos un desastre en ese sentido, güey, hay que decirlo. No hay hábitos, no hay una educación. El hecho de que se tenga apertura, porque una es inclusión financiera, es que todos tengan una cuenta en el banco. No, educación financiera es que sepamos cómo invertir, gastar cada peso que ganamos. Sí, claro, nos enseñan a gastar. Claro. Nos enseñan, pero obviamente a pagarlo es muy difícil. Sí, entonces, pues ahora en esta iniciativa surgida por los jóvenes de la Embajada de Economía, pero que para que podamos cambiar y haya una cultura de emprendimiento también con mucho mayor solidez, hay que empezar por la educación. Sí, perfecto. ¿Y cómo sería ahí la educación? ¿En dónde? Desde la educación básica. Desde la básica. Desde la básica, y que hemos visto modelos en otros países, porque si enseñamos desde la educación básica el cómo ahorrar, cómo invertir, esta educación financiera, pues entonces cambias la visión de todas las generaciones, para que pueda haber emprendedores y empresarios. Y sobre todo en estos momentos. Aprobada en comisiones entonces, luego va a ser la ruta crítica. Falta la aprobación en el Pleno, que yo espero que no tenga mayor problema, porque además, desde que se presentó en el Pleno del Senado, esto si mal no recuerdo fue en febrero de este año, a principios del periodo legislativo, pues la verdad es que fue muy bien recibida. Se adhirieron senadores y senadoras de casi todas las fracciones parlamentarias, porque causó muy buena expectativa. Es una solución de fondo. Genial. Entonces avanzó bien, la Comisión de Educación lo sacó prácticamente por unanimidad. Entonces yo espero que en el Pleno no tenga mayor inconveniente. ¿Y crees que llegue a buen puerto entonces? Espero que llegue a buen puerto. Perfecto. Bueno, ¿dónde la gente, tus representados en Guanajuato, en otros países, en otros países, ¿no? También en Estados Unidos están muchos guanajuatenses. ¿Dónde la gente puede seguir tu chamba legislativa? También para exigirte, porque al final de cuentas, si determina que estás haciendo mal algún aspecto, estás haciendo bien otro, pues vale la pena tener esa retroalimentación. Pues a través ¿Dónde te siguen? De nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, la página de... tenemos una página web. ¿Estás como Instagram, Alejandra Reynoso? Güera. Como Güera Reynoso. Ale Güera Reynoso. Ahí está. Es decir, en Facebook, Ale Güera Reynoso, Güera con W. En Twitter, en Instagram, la página web es Güera Reynoso con w.mx. Entonces, y que ahí pues es como atendemos tanto las inquietudes, las propuestas, las gestiones, lo que vaya surgiendo. Ha sido una herramienta muy útil para poder estar comunicado con la ciudad. Ale, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo un ratito, conocer un poco la chamba que realizas desde el Senado, y espero que obviamente no sea la última. Al contrario, Paco, muchas gracias y siempre será su casa. Ahí tienen, Contropunteros, hasta luego.